Me corresponde a mí presentarle al último de los ponentes la sesión de mañana de este congreso tan interesante. Está siendo, pienso, por lo menos para mí lo está siendo y espero que para todos ustedes también. Bueno, el ponente que me corresponde presentar es don Francisco José Ramos Aguilar, es fiscal de menores en la Fiscalía Provincial de Córdoba. Y el título de su ponencia es Procesos con menores, víctimas y agresores. Como ustedes bien saben, las leyes sustantivas y procesales de nuestro ordenamiento jurídico atribuyen un papel de mucho protagonismo al fiscal de menores, fundamentalmente la defensa de los derechos del menor. A grandes rasgos y fundamentalmente, pues el fiscal ejerce la acción civil y penal, como saben ustedes, y tiene un alto protagonismo en la defensa de los derechos de los menores víctimas de los diferentes tipos delictivos, como pueden ser, por ejemplo, pues, la sustracción de menores, el abandono, el maltrato infantil, la explotación laboral sexual, por supuesto las agresiones sexuales, todo tipo de asesinatos, homicidios, etcétera. El fiscal interviene fundamentalmente en todos los actos y fases del proceso, con lo cual su protagonismo es bastante importante. Y el otro aspecto que desarrollará será pues cuando los menores son agresores, es decir, son los presuntos autores de los hechos delictivos. Él tiene una dilatada experiencia en este tema de menores, como se verá y se quedará acreditado en su exposición. Sin más preámbulos, paso a darle la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación y antes que nada agradecer a la organización de este Congreso Nacional de Agente Tutor pues la amabilidad que ha tenido al invitarme, al acordarse de mí. Posiblemente hayamos coincidido en alguna otra intervención, en otra sede y bueno, yo lo que voy a transmitir en este espacio de tiempo limitado que tengo pues son unas cuestiones, entiendo yo, muy básicas y que sí quiero que les lleguen y que considero que es fundamental, ¿no? Pedir disculpas por que he llegado con el tiempo bastante justo y he provocado cierta alarma en la organización, pero bueno, lo importante es que estoy aquí, he tenido que atender también señalamientos que tenía esta mañana, audiencias de vistas en el juzgado de menores y bueno. Había pensado darle una serie de hechos a modo de reseña casi noticiable, ¿no? Como si fueran teletipos de agencia, para que sepan exactamente la realidad del trabajo nuestro de cada día. Miércoles 10 de enero de 2018. Todo va a ser de estos 2 últimos meses. O sea, no me remonta más lejos y no me ha costado ningún trabajo. Un menor de 16 años de edad, alumno de primero de bachillerato en un instituto de esta capital, es detenido por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía cuando en horario de recreo se encontraba vendiendo marihuana a otros alumnos en un callejón cercano adyacente al propio centro docente. La policía le encuentra 27 dosis de marihuana perfectamente preparadas ya para su venta en el interior de un estuche de colacao de plástico que es el que emplea como objeto para guardar los lápices. Vendía a 5 euros la unidad. Era un chico con un rendimiento académico muy adecuado, sus padres profesionales liberales, por completo ajeno a la actividad, negocio, al que se estaba dedicando su hijo. Viernes 26 de enero de este año, en una discoteca muy conocida de esta capital, en la sesión light, a la que acuden solamente menores entre 13 y 15 años, una dotación policial acude porque había un chico con 13 años en coma etílico y una vez allí se encuentra con que un vigilante de seguridad le avisa de que hay una chica también de 13 años que manifiesta haber sido víctima, haber sufrido una agresión sexual por parte de 6 chicos, naturalmente entre 13 y 15 años, que eran los que estaban allí. En la investigación se acredita
que no es la única chica que ha sufrido el hecho, han sido muchas más, sus propias amigas. Si no lo han denunciado ha sido por el temor, el miedo a que sus padres se enteren de lo que ha ocurrido y no les dejen volver a la discoteca en futuras ocasiones. Lo más llamativo del caso es que la promoción que hacía la discoteca de esta fiesta era la fiesta del semáforo, y en las entradas que vendía a 6 euros, recuerden, niños de 13 a 15 años, niños y niñas de estas edades, era bastante explícito todo y muy gráfico. Le ponían unos posit que regalaba la organización de color verde, amarillo o rojo, que significaba simplemente y literalmente verde que quiero lío, que quiero liarme, el amarillo, naranja, que había que preguntar, y el rojo que estaba pillado o pillada. Ese era el ambiente, el contexto en que se producen los hechos. Lo de menores en situación de coma etílico un fin de semana no es nada extraordinario, todo lo contrario, es raro el fin de semana en que no hay 2, 3 que acuden así a urgencias del hospital, ¿no? Si hay profesionales médicos sabrán perfectamente lo que estoy diciendo. Sábado 10 de febrero de 2018, cuando está a punto de terminar un partido de fútbol de la categoría cadete de la Liga Provincial, en una instalación deportiva muy conocida de esta ciudad y muy concurrida los fines de semana. Como digo, cuando está a punto de acabar el partido, un chico de 15 años se dirige a un rival de su misma edad y le propina un puñetazo en toda la cara que le causa la fractura de los huesos propios, aparte de otras lesiones. Justo antes, los 2 entrenadores de los equipos que se enfrentan acaban de enzarzarse en una pelea, una agresión física entre ellos. Como pueden ver, dando ejemplo a los chavales a los que entrenan. Jueves 22 de febrero. Le tomo declaración en Fiscalía a un chico de 17 años de un instituto de la provincia, el cual acude al despacho del jefe de estudios y cuando se le comunica la sanción de expulsión por un periodo, creo recordar, de 15 días, se encara con él porque la considera injusta y le intenta agredir propinándole un cabezazo. Afortunadamente el docente está muy rápido de reflejo, yo creo que ya se veía venir algo y consigue esquivarle. No obstante, abandona el despacho diciéndole: ya te cogeré en la calle. Y de hecho, esa misma tarde aparece el vehículo particular del docente con la luna delantera fracturada. Esto es un delito de atentado a funcionarios públicos, da que le damos la misma protección, el Código Penal se le da a los funcionarios docentes o médicos en el ejercicio de sus funciones como si fueran agentes de la autoridad o autoridad. Viernes 2 de marzo, hace 10 días, el anterior fin de semana, no este, sino el anterior, agentes de la unidad adscrita de la Policía Autonómica realizan un servicio de vigilancia en establecimientos dedicados al juego, a salones de juego, que hay bastantes en Córdoba y están proliferando cada vez más. Desde la Fiscalía estamos llevando a cabo una investigación al respecto, puesto que tenemos conocimiento de que afluyen menores de edad a este tipo de establecimientos. En efecto, el vehículo que está en las proximidades comprueba que hay muchos jóvenes junto a la puerta y que algunos de ellos entran. Se procede a entrar al interior del local y se comprueba que efectivamente había 3 chicos menores de edad, de 16 años 2 y uno de 15, que estaban jugando a la ruleta. A uno de ellos se le ocupa el carnet de identidad de un amigo suyo mayor de edad con el que guarda cierto parecido. Parece que entró con él, pero los otros 2 ni eso. Es decir, en la entrada consiguieron entrar y acceder sin ninguna dificultad. Como todos ustedes saben, el acceso a este tipo de locales, establecimientos, está terminantemente prohibido cuando son menores de edad, como está prohibido vender alcohol a menores de edad o que consuman en la vía pública. Por último, el martes 6 de marzo, la semana pasada, comparece un menor en la Fiscalía de Menores detenido. Es un chico que estudia en un colegio privado. Le han denunciado los padres de su novia, que tiene 14 años. La denuncia es por amenaza, delitos contra la intimidad, revelación de secretos, posible abuso sexual, etc.
Al parecer el chico de 15 años sospecha que su novia le ha podido ser infiel con un amigo común. Todo esto por comentarios de terceras personas. La chica, que está enamoradísima de él, en efecto le reconoce que ha tonteado con este chaval en cuestión. A partir de ahí, la relación entre ellos se hace enormemente tóxica, si es que no lo era ya de antes. Posiblemente sea así, ¿no? Y los padres de la chica consiguen coger su teléfono móvil y ver las conversaciones de WhatsApp, algo ya de por sí casi milagroso, ¿no? Que los padres puedan quitarle a un adolescente su teléfono móvil, y aportan esas conversaciones de WhatsApp. Son tremendas, ponen el vello de punta, pero simplemente selecciono alguna perla como esta. El chico le dice: como yo me entere de que haces algo, lo más mínimo, te lo juro que paso todas las fotos y te olvidas de mí. Y tengo un vídeo tuyo gimiendo. Añade: tienes que cambiar mucho para que se me quite el asco que te tengo. A lo que ella responde: me da igual cambiar por alguien a quien quiero. Y a partir de ahí se produce una serie de hechos de absoluto sometimiento, ¿no? En el que, a pesar de que ella hace todo lo que él le pide, termina difundiendo el vídeo en cuestión a la mejor amiga de la novia, de la chica, la cual, a su vez, esos son amigos, los demás son tonterías, se lo pasa a otros dos chicos y ellos también lo divulgan, con lo cual pues llega a conocimiento de una gran cantidad de personas. Esta es la realidad, nuestro trabajo diario en la Fiscalía de Menores. Como les he dicho antes, no he tenido que profundizar lo más mínimo. En un cuarto de hora tenía buscados estos casos a los que le he puesto fecha y he omitido cualquier dato que permita la identificación, ¿no? En cierto aspecto, la realidad criminal que nos estamos encontrando está cambiando muchísimo en los últimos años. Y de ver, digamos, a un patrón de menores que cometían delitos más al uso, chicos de familia desestructurada, de barrios marginales, con graves problemas familiares, pues nos estamos encontrando cada vez más con menores supuestamente de familias normalizadas y con conductas que se repiten continuamente. Es decir, hay una serie de delitos que son los que están afluyendo a la Fiscalía con una presencia masiva en estos últimos meses o años, en los que se atacan bienes jurídicos protegidos de una gran importancia y hacia los cuales tenemos que prestar una intensa atención para controlar este tipo de conductas. Y en este sentido me estoy refiriendo, pues, en primer lugar, y aunque no he puesto ningún ejemplo concreto, es sin duda el delito que más se está produciendo, es la violencia filoparental, la violencia de los menores en el ámbito, en el entorno familiar, de los menores hacia sus padres, no solamente violencia de tipo psicológico, sino también muchas veces, por desgracia, con manifestaciones de agresiones físicas y de conductas realmente violentas y de absoluto sometimiento a los padres, con un papel del menor prácticamente de caudillo en la casa, que se tiene que hacer lo que él quiera sí o sí, ¿no? Además, están abundando mucho, sobre todo este último año, delitos relacionados con la violencia de género, de los que les he puesto un simple botón de muestra, pero que desgraciadamente estamos viendo que se están repitiendo pues, con bastante frecuencia, lo cual a mí me hace ser en cierta forma pesimista, ¿no?, en el futuro del tema de la violencia de género, porque se siguen produciendo unos roles absolutamente machistas, unos patrones de conductas en que claramente se ve el papel que juega uno y otro, y lo que es más lamentable, en la que los menores que están implicados en esas relaciones no son capaces de identificar las señales que precisamente son muchas veces muy claras, que hacen que precisamente estemos ante una relación en la que falta el respeto y falta el cariño, y lo que hay es el sometimiento y la imposición de una postura frente a la otra. También estamos viendo muchos delitos relacionados en su comisión con el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información, de las nuevas tecnologías, delitos relacionados con la indemnidad sexual,
delitos de child grooming, de abusos sexuales a menores de 16 años. Ellos no desconocen este cambio importantísimo en el Código Penal, en el que se requiere el consentimiento para tener una relación sexual que se tenga a los 16 años de edad. Es decir, por debajo de esa edad las relaciones no son consentidas, el consentimiento no es válido. Existe en el Código Penal una cláusula que excluye la penalidad, una excusa absolutoria, una cláusula que se llama Romeo-Julieta, así en el argot, ¿no? Porque cuando las dos personas involucradas en la relación pues tienen una edad o un grado de madurez similar, en esos casos no se aplica el Código Penal, pero estamos viendo relaciones entre personas de 14, 15 años con gente con 18, 20 años, donde la diferencia de edad es más que ostensible, ¿no? También nos están llegando muchas denuncias en este aspecto por parte de aquellos progenitores que cuando tienen conocimiento de la relación, pues comunican los hechos. El tema del acoso escolar también es uno de los que más atención requiere. No es tanto que haya aumentado el número de casos, que se mantiene en un nivel similar, y además hay que aclarar que no todos los casos que nos llegan a nosotros son realmente situaciones de acoso escolar. Tienen que tener unas características y un perfil muy determinado para que podamos llevarlo por la vía del delito contra la integridad moral del artículo 173 del Código Penal, que es donde lo encajamos los que realmente responden a este patrón. Conducta de maltrato ocasional o una pelea que ocurre en el ámbito docente, evidentemente no integran el tipo. Y también, en muchos casos, no llegamos a poder abordarlo porque los sujetos implicados en los hechos ni siquiera tienen los 14 años y, por tanto, no pueden ser objeto de instrucción y de enjuiciamiento conforme a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Es decir, que hay una serie de figuras delictivas que son las que ciertamente más se están repitiendo y más se están cometiendo estos delitos por parte de los menores en la actualidad. Muchas veces los menores son las víctimas de estos hechos porque las conductas se producen precisamente entre menores. Pues bien, hecha esta presentación, el objeto de esta charla va a ser sobre todo explicarles los principios inspiradores y cuáles son los fundamentos de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor para atender estos casos. Yo, cuando se me propuso la intervención en este congreso sobre la figura del agente tutor, pues me parece realmente bien que se cree y que empiece también a trabajar en Córdoba como ya existe en otras ciudades. Si les he dicho estos casos es precisamente porque considero que pueden ser o pueden tener un papel pues muy importante, precisamente por eso, ¿no? Por la labor de prevención y de protección de los menores y sobre todo por esa actuación de proximidad, de que estén inmediatos a ellos. Cuando digo esto no solamente me refiero a sus actuaciones en el centro escolar o en el entorno del centro escolar. Si se fijan en las cosas que le he ido comentando, creo que el papel de ustedes es fundamental también en otros lugares, en la misma vía pública o en los locales y establecimientos comerciales o sitios de instalaciones deportivas donde concurren los menores, sus lugares de ocio donde se suelen reunir, donde se produce el consumo de sustancias prohibidas, el consumo de alcohol, que está totalmente prohibido a los menores de edad, o el acceso a los locales de juego, que es algo que está absolutamente también prohibido por la legislación. Y sin embargo, a pesar de que todo está prohibido, la sensación que uno tiene como ciudadano y yo como fiscal de menores, que estoy todo el día viendo este tipo de casos, es que aquí la ley se obedézcase pero no se cumpla. O sea, está la ley y sin embargo no se cumple. Y este tipo de locales no se cierran, o cuando se consigue cerrar con muchísimo esfuerzo se vuelven a abrir inmediatamente con otro nombre o en un lugar cercano, con lo cual estamos jugando al gato y al ratón, pero lo cierto es que no hay respuesta. Y si ustedes hablan con los chavales y les preguntan por lo que hacen, ellos mismos se lo van a decir con toda claridad. Pues sí, mis amigos, hacemos botellón ya desde los 13 años, yo ya me he puesto borracho desde entonces 4 o 5 veces, efectivamente vamos a jugar a la ruleta, no se piensen que se juegan 10, 12 euros, no, juegan 200, 300 euros, hasta 500 euros hemos llegado a detectar en algún caso. O sea, situaciones realmente
insospechadas, ¿no?, que puedan estar pasando, pero que es la realidad. Por tanto, yo desde aquí le animo a que efectivamente con una formación pues, muy adecuada y personas que tengan una especial sensibilidad, pues trabajen estos aspectos. También hay ciertos límites a los que después me voy a referir, porque existen determinados campos materiales que no van a poder entrar, y eso sí quiero dejarlo claro. Entonces, desde el punto de vista de la explicación de la ley, quería darle simplemente algunas pinceladas, porque sé que es tarde, soy el último ponente, ya estarán cansados y me imagino que no. La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, la famosa ley, a veces tan denostada, tan criticada, sin embargo es una ley muy, muy positiva y que va a responder o va a dar respuesta al 98% de los asuntos que se nos presentan en el día a día. El tema de la legislación penal de menores en España es más bien reciente, ¿no? Desde luego la juventud siempre ha protagonizado hechos delictivos, conductas violentas. Lo que ha cambiado a lo largo del tiempo es el tratamiento, la respuesta que la sociedad le ha ido dando a esas conductas, ¿no? Pero no es algo novedoso, precisamente porque nos hallamos ante personas que están en un periodo evolutivo que se caracteriza porque no han alcanzado todavía la madurez, están buscando su propia identidad. Es normal que surja el conflicto ya mismo con los padres, con la rebeldía, con la sociedad en general, etcétera, ¿no? Y que busquen el apoyo en sus iguales y que en ese ámbito pues, se producen conductas que están precisamente muchas veces motivadas por sus primeros aprendizajes, por el afán de experimentar, por tener nuevas sensaciones, ¿no? Y saber lo que se están abriéndose a la vida, ¿no? El tratamiento que ahora le damos desde el punto de vista penal empezó en el año 1995 con una reforma del Código Penal que determinó que la mayoría penal coincidía con la civil y se fijaba a los 18 años. Entonces se encomendó al legislador que tenía que poner en práctica una ley, en marcha una ley de responsabilidad penal del menor, que es la Ley Orgánica 5/2000, que entró en vigor el 13 de enero del año 2001. Es decir, estamos hablando de una ley que ahora tiene los 18 años, la mayoría de edad. Yo creo que ya un periodo suficiente de rodaje, ¿no? Se supone que ya ha alcanzado la madurez y además con varias reformas que se han ido produciendo a lo largo de los años. Pero lo que sí hay claro, y a lo que yo me quiero referir, es que hay unos principios que inspiran esta ley que esos no se han modificado. Y fundamentalmente le quiero transmitir que aunque nos encontramos ante una ley que formalmente es penal, desde luego acuña por primera vez esa expresión, Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, es decir, los menores son enjuiciados porque han cometido hechos delictivos, han infringido la norma, ya sea el Código Penal, ya sea las leyes penales especiales. El menor puede cometer cualquier delito de los que están previstos en la legislación penal, salvo unas excepciones, lógicamente. No podrán cometer delitos que solamente pueden cometer funcionarios públicos porque no pueden acceder a esa condición al ser menores de edad, ¿no? Pero quitando esas excepciones, los menores pueden cometer, y de hecho lo demuestran en el día a día, prácticamente cualquier infracción penal. Por tanto, es una ley formalmente penal. Pero al mismo tiempo, la naturaleza de la ley es una ley sancionadora educativa, en la que lo que se persigue fundamentalmente es el objetivo de reeducar, de resocializar al menor, de conseguir cambiar aquellos patrones de conducta que le están haciendo delinquir y trabajar desde el punto de vista educativo de una forma muy intensa con ellos para que cuando lleguen a la edad adulta pues sepan comportarse con la normalidad en una sociedad y no cometer delitos, sino llevar a cabo una vida al margen, como digo, del delito. Y esa postura fundamental, el procedimiento que es de naturaleza sancionador educativo, también se ve reflejado a lo largo de todo su articulado. Y me voy a referir especialmente a eso. Es decir, no voy a entrar en un desarrollo, porque ni es el lugar ni tengo el tiempo necesario para ello, ¿no? Para hablar de esta cuestión, pero sí quiero transmitirles, para que lo sepan, cuál es el principio que inspira la ley.
esa naturaleza sancionadora educativa se ve en primer lugar en el variadísimo elenco de medidas que se pueden imponer a los menores. La medida, como me imagino que muchos de ustedes saben, es el equivalente a la pena en el derecho penal de adultos. No se llaman penas, sino medidas. En el artículo 7 vienen reguladas todas ellas, que van, además, según la intensidad de la gravedad, desde el internamiento en sus diversas modalidades, el más grave es en centro cerrado, hasta la medida, digamos, más leve, que es la amonestación, ¿no? Pues existen entre 15 y 18 medidas distintas que se pueden imponer a un menor de edad. Pero además existe una gran flexibilidad a la hora de poder imponer esas medidas. Flexibilidad tanto en la medida en sí como después en la ejecución de lo que es la medida, cuando ya ha habido juicio, ha habido sentencia y se está ejecutando la misma. ¿Por qué digo esto? Pues porque, a diferencia de lo que es el derecho penal de adultos, donde frente a una infracción penal concreta hay una pena determinada, y si el sujeto comete 3 delitos, pues tendrá 3 penas, cada una por ellos, en la jurisdicción de menores no es así. Y, por ejemplo, cuando el menor comete un solo hecho delictivo, si es necesario o conveniente para él, se le podrán imponer 2 o más medidas. Y al contrario, aun cuando queda acreditado que ha cometido varias infracciones penales, si solamente es conveniente imponerle una sola medida, será esa la que se le imponga, sin que tengamos que ponerle varias. Y por otra parte, como he dicho, la flexibilidad que está presente a lo largo de todo el articulado de la ley queda muy, muy palpable en lo que es la fase de ejecución de las medidas, ya que durante las mismas, el artículo 13, el artículo 50, 51, pues permite sustituirlas por otras, reducir su duración, dejarlas sin efecto, conceder la suspensión de la ejecución del fallo, etcétera. Es decir, hay muchísimas posibilidades de que una vez se inicia la intervención con el menor, si la respuesta de este es positiva, poder modificarla para otra más favorable o incluso dejarla sin efecto si lo que se pretendía con su imposición ya se ha conseguido. A sensu contrario, también hay casos en que en la ejecución de la medida el menor demuestra una actitud totalmente reacia al cumplimiento de la misma, y de la misma forma que se permite la reducción, se permite también la modificación, incluso por otra medida más grave, si es necesario, al interés del menor. Siempre y cuando, por ese hecho delictivo por el que fue condenado, se le pudiera imponer la medida más grave. Fíjense que estoy hablando, sin perder nunca de vista, el interés superior del menor, porque ese interés superior del menor también está presente sobre la ley, ¿no? Y digamos que es el eje vertebrador sobre el cual se articula toda la ley de responsabilidad penal del menor. Nuestras actuaciones van siempre encaminadas al interés superior del menor, y el interés superior del menor queda determinado, su criterio, a la existencia de un criterio técnico, como digo, que se nos proporciona por los equipos técnicos de apoyo que están adscritos a la Fiscalía de Menores y al Juzgado de Menores. Van a ser estos profesionales los que nos informen de cuál es la personalidad del menor concreto, pero también de cuáles son sus circunstancias personales, familiares, sociales, educativas, y precisamente en base a ello se va a proponer la medida que sea más adecuada desde el punto de vista educativo al menor. Por tanto, el interés del menor está siempre ligado a ese aspecto reeducador, resocializador de la ley. Pero sin duda, donde la ley presenta mayor originalidad es en la posibilidad de arbitrar soluciones extrajudiciales. Estamos en presencia de una ley, en cierta forma, restauradora, donde el legislador tiene muy presente tanto lo que es la reparación del daño que causa el menor por él mismo, como también la posibilidad de llegar a una conciliación entre el menor infractor y la víctima. Y aunque sucesivas reformas han matizado esto, en cierta forma, dándole a la acusación particular una intervención igual a la que tendría en cualquier procedimiento de adultos, cosa que no era así al principio de la ley, tal como salió,
Lo cierto es que en la ley se conservan, se aplican y se respaldan especialmente estas manifestaciones del llamado principio de oportunidad, que son, como digo, muy acusadas y muy importantes en la práctica. Principio de oportunidad que va a permitir al Ministerio Fiscal, que como creo que saben es el instructor del procedimiento, a quien la ley confiere la instrucción de las causas que se dirigen contra los menores de edad entre 14 y 18 años, la posibilidad de resolver el asunto de formas diferentes a lo que es un juicio y una sentencia. Y me voy a referir especialmente a ello porque aquí sí hay puntos de conexión con la labor de la policía local como agente tutor en la mediación de conflictos, ¿no? En primer lugar, el artículo 18 de la ley prevé la posibilidad de que el fiscal pueda desistir de la incoación del expediente cuando los hechos sean menos graves, concretamente o delitos leves o delitos menos graves, y no haya violencia e intimidación en las personas. Ese desistimiento de la incoación del expediente significa que cuando recibimos la noticia del hecho delictivo, la noticia criminis, directamente podemos no incoar ese expediente en esos casos, siempre y cuando el menor no conste que tenga antecedentes por hechos de la misma naturaleza. Esta práctica en Córdoba no la usamos demasiado, pero hay fiscalías donde hay un enorme volumen de casos, estoy hablando de Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, etcétera, donde en infracciones leves, como es hurto en cualquier establecimiento comercial, en Primark, que son tan frecuentes, o en cualquier tienda de estas, directamente, si es el primer hecho y no constan antecedentes, no se incoa el expediente. Por tanto, el fiscal, digamos que renuncia al ejercicio de la acción penal en este tipo de casos. Como digo, nosotros no siempre hacemos esto, por lo menos yo personalmente me gusta incoar expediente, porque muchas veces detrás de un hecho de poca gravedad nos encontramos una realidad mucho más grave y a veces conviene incluso intervenir con ese menor a pesar de que la infracción sea leve, ¿no? Las medidas no todas se pueden imponer en todos los casos, van en función del hecho delictivo y en función también de la edad. Hay, digamos, dos tramos de 14-15 y después otros 16-17 en los que la duración de la medida varía, ¿no? La segunda manifestación del principio de oportunidad es el artículo siguiente, el artículo 19. Este artículo permite al fiscal que, aun habiendo ya incoado expediente, pueda renunciar a la continuación del expediente, también, por tanto, renuncia al ejercicio de la acción penal, aunque es en un momento posterior, en tres casos. Los requisitos son comunes para los tres, y es que el hecho sea de carácter leve o un delito menos grave, que no haya una violencia o intimidación grave en las personas. El primer supuesto es cuando la víctima se ha conciliado, el menor, perdón, se ha conciliado con la víctima. Por tanto, ya estamos hablando de lo que es la mediación, la conciliación entre el autor del hecho y el ofendido, el perjudicado o la víctima del delito. Esto se lleva a cabo en Córdoba a través de un equipo externo de mediación con muchísima experiencia y con brillantes profesionales que, en mi opinión, hacen una labor magnífica. Tenemos que seleccionar mucho a qué menores llevamos o le damos esta posibilidad de que con la mediación, con la conciliación, puedan conseguir que el expediente no llegue a su término natural, que sería trasladarlo al juzgado, la convocatoria de la audiencia y el juicio, ¿no? Porque tratamos mucho de evitar que el menor se aproveche de esta posibilidad legal para salir al paso simplemente, ¿no? Eso lo detectamos en la declaración del menor, también cuando el equipo técnico se entrevista con el mismo. La segunda posibilidad, además de la mediación, que contempla el artículo 19, es cuando el menor asume el compromiso y lleva a cabo ese compromiso de reparar el daño causado, es decir, que mostrando su arrepentimiento por la conducta que ha cometido, quiere repararlo. Quiere, por ejemplo, esta mañana mismo he tenido un chico en una declaración a primera hora en el que había sustraído una serie de prendas del Corte Inglés y le había causado daños para romperle los dispositivos de seguridad, los precintos, y bueno, prácticamente venía ya con el dinero en la cartera porque quería abonar su importe.
Entonces damos también esa posibilidad, la ley la contempla, de que se pueda archivar el expediente en esos casos. Y por último, la ley también admite un tercer caso de solución extrajudicial, que es cuando el menor se compromete a realizar una actividad educativa reparadora como forma de compensar, digamos, a la sociedad el daño que ha hecho. Esto lo usamos mucho también. El menor va a realizar su hora de trabajo en beneficio de la comunidad, o se le imponen unos talleres en los que él va a trabajar aquellos aspectos en los que presente algún déficit, resolución de conflictos, control de impulso, etcétera. Eso le viene bien, pues, a muchísimos de los niños que por allí pasan. Y por último, la tercera manifestación del principio de oportunidad, ¿qué hora es? 5 minutos. Uy, qué va. Pues perdone. Está en el artículo 27.4, que permite también renunciar a la concertación del expediente en dos casos, a propuesta del equipo técnico, que son cuando con los trámites ya practicados el menor ya ha visto suficientemente el reproche que merece su conducta, o segundo, que cuando por el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho se considere que ya no es necesario intervenir a nivel educativo con el mismo. Pues bien, en estos 5 minutos que me quedan voy a limitarme a decir el aspecto más polémico que yo veo que se puede producir. Es que de hecho ya se ha producido con policía local, en la que ya está implantada la figura del agente tutor. Y lo que me quiero referir es solamente a esto, a la exclusividad de la Fiscalía en cuanto al ejercicio del principio de oportunidad, que he ido explicando, que es lo que he dicho, y estas prácticas restaurativas. ¿Qué quiero decir? Que no se pueden invadir competencias que son jurisdiccionales. Tan pronto como un asunto entra en conocimiento de la Fiscalía de Menores, ya está en marcha un expediente de reforma que a su vez se comunica al juzgado de menores, que abre sus diligencias de reforma. Por tanto, en aquellos casos en que la cuestión ya ha sido judicializada, no es posible que paralelamente se intervenga con estos mismos menores. En la práctica se puede dar. Yo, por ejemplo, le he echado un vistazo al protocolo marco de la policía local y leyendo digo, bueno, competencia en la cercanía o la proximidad de los centros escolares, detección de consumo de sustancias tóxicas y de venta de sustancias tóxicas. En el caso de que se detecte que no es un solo problema de consumo, que me parece maravilloso que intervengan y que comuniquen a los padres de ese menor concreto que estaba consumiendo sustancias tóxicas en el centro educativo, lo que estaba haciendo su hijo, porque yo creo que es una labor de prevención muy importante. Si se detecta que lo que están es vendiendo sustancias estupefacientes, obviamente pues tendrán que comunicarlo directamente o bien a la Policía Nacional, al grupo de menores, al GRUME, o directamente un atestado a la Fiscalía de Menores, y ya nos encargaremos nosotros de investigar a ese menor. El problema muchas veces surge o puede surgir con los casos de acoso escolar, con aquellas peleas que tienen lugar entre ellos. Como saben, en la última reforma del Código Penal, el delito leve de lesiones requiere, para que sea perseguido, denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Si el representante legal, hace poco hemos tenido un caso en un instituto de aquí de Córdoba también, la pelea se produjo en el centro docente y los padres de uno de los alumnos decidieron poner denuncia, se fueron a comisaría y pusieron la correspondiente denuncia. Ya ha llegado a nosotros. Mientras nosotros no tengamos constancia de que retira la denuncia o que simplemente no quiere seguir adelante el procedimiento, tenemos que seguir adelante con él. Y no es posible que al mismo tiempo se lleve a cabo una actuación mediadora o de conciliación por parte de otras figuras que son externas a lo que es el ámbito judicial. Por tanto, esto que les estoy transmitiendo yo creo que es el único límite, pero importante, que puede tener la actuación de la policía local como policías tutores. Y como creo que son menos 10, estoy viendo en el reloj y no les quiero cansar más, pues nada, lamento mucho haberme cedido en el tiempo y estoy a su disposición por si me quieren preguntar algo, ¿vale? Bueno, dada la hora que es, que antes del parón ahora para comer, hacemos un par de preguntas.
Hola, me llamo Sebastián, soy del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, ejerzo funciones de agente tutor durante unos 7 años y la pregunta mía es la siguiente. Ya sé que usted no es legislador, pero me llama mucho la atención de que todavía no se haya legislado las conductas de adultos que supongan violencia verbal o física en presencia de menores. ¿Usted cree conveniente el que se desarrolle que se regule por el Código Penal este tipo de conductas que básicamente son el ejemplo que sirve para que muchos menores sigan ese patrón de conducta que los adultos, sin darnos cuenta, reflejamos como medio de vida? Entonces, usted ha hecho una exposición sobre el tema de lo que son la ley con respecto al menor y las obligaciones que tiene, pero creo que los adultos somos responsables de muchas de sus conductas y todavía no nos hemos sentado a regular eso que determina en parte la problemática. Gracias. Pues muchas gracias por su pregunta y en cierta forma coincido con usted. Yo sí pienso que habría que ser mucho más exigentes con los padres. Muchas veces lo comentamos allí con los equipos técnicos. Llegan los menores, les imponemos una medida muy educativa, como es la libertad vigilada, que es la medida, digamos, estrella en la ley, ¿no? Y a la que más recurrimos, ¿no? Y nos parece lamentable como los padres, que incluso denuncian a sus hijos por violencia familiar, cuando llega el momento de poner en marcha la medida, tienen una desimplicación absoluta. Y decimos, pero ¿cómo conseguimos que estos padres realmente se impliquen con la medida? Porque al menor se lo exigimos y en cierta forma responde, pero sus padres no dan respuesta. Y creo que ciertamente habría que pensar, no sé hasta qué extremo, ¿no? El Código Penal, sabemos todos que se rige el derecho penal por una serie de principios. Tal vez la respuesta penal no sea la más indicada, habría que intentar otras, ¿no? Pero en última instancia, como última ratio, ahí debe de estar. Y yo sí sería partidario de que en algunas cuestiones a los padres se les exigiera un reproche penal precisamente por los comportamientos que tienen con respecto a su hijo, a los cuales yo muchas veces veo más como víctimas que como culpables. Y esa es la realidad que allí vemos todos los días, ¿no? Cuando ves el panorama familiar que presentan, y dices, bueno, pues demasiado que está aquí todavía en estas condiciones, podría ser incluso peor. Pero sí coincido con usted. Sí, muy rápido. Mi duda es, porque nosotros trabajamos con el principio de última ratio, intentamos no judicializar las cosas que consideramos que, bueno, que se puede llegar a un acuerdo, a una mediación, pero claro, yo muchas veces digo, bueno, esto lo tengo que comunicar. Claro. Claro, no, porque digo, claro, que una vez que está judicializado en principio y ha llegado a la Fiscalía... Cuando ustedes tengan conocimiento de un hecho que es delito y es perseguible de oficio, es que tienen obligación de actuar y de comunicar. Claro, sí, pero que le quiero decir, hemos hablado, por ejemplo, el caso ese de que un padre no decide denunciar. Nosotros tenemos conocimiento de que ha habido pues, una agresión en un centro, entonces lo comunicamos. El centro, bueno, tiene sus protocolos, nosotros colaboramos, pero hay veces que nos encontramos con eso, que no sabemos si de algo que puede tener poca importancia puede llegar a algo. Bueno, yo en esos casos actuaría preventivamente y pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, porque nuestras competencias no solamente son de reforma, sino también de protección. No somos competentes a la hora de adoptar medidas de protección, como todos ustedes saben, es la entidad pública en cada territorio la que se encarga de ello. Sin embargo, la Fiscalía, el fiscal de menores, tiene una función muy importante que le otorga el Código Civil y numerosas leyes de coordinación de esa actuación de protección. Cuando a nosotros nos llega un atestado de cualquier policía local o cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado en la que se pone de manifiesto una situación en la que está expuesto un menor de violencia por parte de sus padres en casa, de cualquier tipo de indicador de riesgo en el que pueda encontrarse, pues hacemos de vehículo transmisor. Inmediatamente ponemos esos hechos o bien en conocimiento de los servicios sociales correspondientes o bien en conocimiento del Servicio de Protección de Menores cuando los indicadores son más potentes, incluso de posible desprotección. Pero esto nos llega por muchísimas fuentes. Pero sería incompatible... No, en absoluto. O sea, que nosotros podemos seguir por supuesto mediando y simplemente comunicarlo, ¿no? Pues yo no veo ningún inconveniente, igual que los docentes pueden hacer esa labor en el ámbito del colegio y que sin embargo detectan que hay alumnos que vienen en situaciones pues muy precarias. Nosotros recibimos todo tipo de atestados, de denuncias, de comunicaciones, de hojas de notificación de maltrato infantil y le damos cauce a todos ellos. ¿Vale?
Bueno, una última pregunta. Allí también había otra persona que quería. Hola. Buenos días. Hola. Le quería consultar, bueno, le quería hacer un comentario, Tomás, de Coslada, y le quería comentar que nos basamos mucho en la legislación, los legisladores, cuando hablamos desde el ámbito de vista, del punto de vista de menores, hablamos sobre el interés superior del menor. Siempre se trabaja por el interés superior del menor. Cuando hablamos con familias, nos encontramos con las situaciones de que la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, por el interés superior del menor, no le quitan el móvil, le dan de comer lo que quieren y no han recibido un no en su vida. Claro. Y nos encontramos también desde el punto de vista del interés superior del menor, en el que, desde el punto de vista familiar, vemos que está aumentando, que usted también lo ha dicho anteriormente, en el ámbito de violencia filioparental. Cada vez estamos viendo más intervenciones en mediación sobre eso. La ciudadanía creo que se está alarmando en esa situación, pero también ocurre otra cosa, que desde el punto de vista del interés superior del menor, cuando se están aplicando las medidas restaurativas o dando el principio de oportunidad, creo que la sensación también es ciertamente de que la gente ve cierta injusticia en las personas, en el que el criterio de oportunidad es muy repetitivo. Nosotros en Madrid, en Coslada, cuando estamos hablando del tema de la fiscalía y demás, efectivamente los agentes tutores hacemos un trabajo de prevención, de mediación, pero es que resulta que cuando se ha judicializado, se ha mandado el expediente a la fiscalía, al final, al cabo de los meses, nos lo revierten para que intervengamos los meses pasados. Entonces creo que ahí el legislador y las personas que tienen que estar poniendo en marcha la justicia, creo que ahí hay mucho que trabajar. Gracias y buenos días. Pues está, buenos días. Perdone, pero no lo he visto y... Qué bien. allí, vale. No sabía a quién me dirigía, no, estaba despistado. Bien, pues nada. Yo quería revertirle una consulta que tenemos en Alicante, que nos recibimos muchas consultas a nivel de equipos directivos, en el que se nos consulta visionado de vídeos, apertura de taquillas, cacheo de mochilas por parte del profesorado, a ver si hay alguna circular aquí sí en Córdoba o a su nivel personal. ¿Qué opina en este tema? ¿Qué podemos reproducir a los equipos directivos en Alicante? ¿Usted es policía local? Sí, unidad de violencia doméstica de policía local de Alicante. En Alicante, ¿no? Bueno, de momento aquí no se nos ha dado ningún caso así. Evidentemente cualquier actuación no vale ni puede ser invasiva de la intimidad del menor, con lo cual son cuestiones que hay que tratar con muchísimo cuidado, ¿vale? Pero no lo puedo decir porque yo casos prácticos aquí no he tenido. A mí no me han solicitado apertura de taquillas todavía ni nada de esto. Hombre, los padres, naturalmente, en lo que se refiere al teléfono móvil, yo creo que no hay ninguna dificultad en admitir de que pueden controlar absolutamente el teléfono móvil de sus hijos. Para empezar, porque se lo han comprado ellos con su dinero, en la gran mayoría de los casos, y en segundo, porque los hijos están sujetos a la patria potestad de los padres y, entre otras obligaciones, tienen la de obedecerles y respetarles siempre. Algo que yo me gusta decirles es refrescarles, porque hemos llegado a un punto en que el mismo menor se cree que solamente tiene derechos y que no tiene obligaciones, y eso no es así, ¿vale? Bueno, agradecemos la exposición del señor fiscal en una materia... Muchas gracias a todos y gracias por su atención, ¿eh?